entiendo que somos técnicos y que tenemos que ser quirúrgicos de cierta manera, pero si yo tengo que bajar en 700 con un Q gordísimo, pero la vuelta suena, es porque el oído me lo está diciendo, pues es porque está bien. Le tengo que creer a mi oído. Esas 8 salidas son mis 8 efectos. Entonces, o prescindo de los efectos o prescindo de las salidas. Y entonces fue como un show sin reverberación. Lo más mamón es uno tener un montaje y estar ahí metido en un escenario 24 horas y que llegue un hijo de puta a tratarlo como el culo. No. Y yo solo les decía, pero es que si yo los puteo, la cago. Donde yo los trate mal, en cualquier momento, nosotros volvemos ahorita en 4 horas y nuestras vainas no funcionan, ¿no? Este es el Podcast Resonante, un espacio en el que junto a nuestros invitados hablaremos de audio, música e industria. Sus anfitriones somos Oscar Pinilla y quien les habla, Miguel Mora. Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más del Podcast Resonante. Hoy me encuentro aquí con Oscar Pinilla. Hola, hola. Y con un invitado muy especial, bueno, que conozco relativamente hace poco y me parece un profesional impresionante. He tenido la oportunidad de trabajar con él en sonido en vivo. Él es un ingeniero de front y de monitores muy teso y no podíamos pasar sin invitarlo. Él es Sebastián Gama. Gamita, ¿cómo estás? Mil gracias, muchachos. Muy bien. Además, nuestro primer invitado Sorprendido. profesional de sonido en vivo, ¿no? Que eso Sí, estás mencionando ahorita fuera de micrófonos. Que trabaja. Gracias, no, muy afortunado yo, la verdad, de ser invitado. No, gracias, Gamita, por aceptar la invitación. Y bueno, la pregunta obligada aquí es, ¿cómo llega la música a tu vida? Pregunta fuerte, creo yo. Porque pues sí, siempre siento que los inicios se remontan a la infancia, ¿cierto? Fuimos niño problema por mucho tiempo. Pasé por varios colegios hasta que encontré un colegio que tenía más o menos un sistema de educación un poquito más flexible, y al momento de generar como las electivas, que había pues unas ciertas electivas que uno podía elegir, solo había como el colegio era muy reducido, no había mucho de dónde elegir, sino como fútbol, teatro o música. Okay. Uh-huh. Y pues yo me fui por la música. Yo no quería actuar porque me sabe a mierda que la gente me vea. Por ende también siento que desde esos momentos se gesta mucho mi posición, no como enfrente del escenario, sino como siempre al lado y como apoyo, como persona técnica. No me gusta tanto como el spotlight, ¿cierto? Me cuesta un poco de trabajo trabajar con él. Pero entonces como que desde ese punto la decisión fue como, no, yo no quiero actuar, el fútbol no me trama tanto, entonces pues vamos a música. Y desde sexto de primaria me fui para allá y fue como una apertura muy bonita, gracias a profesores y amigos que gestaron pues gustos musicales desde hace mucho tiempo que seguramente marcaron muchas cosas. Empecé tocando bajo, después súper autodidacta, todo. Después fue como, bueno, entonces compré mi bajo, mi papá entonces me compró el bajo. Después fue como, bueno, un bajo no puedo tocar solo, ¿cierto? Necesito como alguien para que toque conmigo, entonces, pues qué mamera, ¿no? Entonces, pues aprendamos a tocar guitarra. Entonces, tocando guitarra puedo tocar solo, digamos. Entonces fue como, mi papá me compró una electroacústica, que todavía la tengo, una Washburn Lion. Sonaba, por lo menos. y, y a punta de tablatura y Guitar Pro, Guitar Pro, sí, qué chimba. volé de todo, weón. A lo bien. Fui muy rockerito en mis inicios, pero también como soft, no tan metalero de cierta manera, sino como mucho blues. Me gustaba mucho Eric Clapton. De mis temas favoritos y que me lo aprendí todo completo es Laila. O sea, para mí ese tema marcó como mi, como mi gusto por esta vuelta. Fue como
O sea, me lo voy a aprender y me lo voy a aprender todo y me voy a aprender todos los solos y es como, wow, ese es el tema para mí. O sea, me volví a mierda y nadie, o sea, nadie le interesaba Eric Clapton en ese momento. Sí, Y claro. mucho menos en mi colegio, nadie, o sea, los pelados que putas estaban, o sea, pero pues yo en mi escuela también muy encerrado como en mi cabeza, yo me aprendía lo que me gustaba. Y ahí como que ya fue creciendo más el gusto por la guitarra, fui tocando eléctrica, me compré una eléctrica por ahí y ya como que la etapa terminó cuando terminamos el colegio. Ahí fue como un punto de quiebre, como bueno, entonces ¿usted qué va a hacer? Y como por un poco de presión de mis padres, terminó estudiando ingeniería industrial en los Andes. Hice 3 semestres donde ¿cómo se le puede llamar a eso? Hice, hice vida social. Lo vi. Hice mucho lobby en los Andes. Aposté mucha plata. O sea, llegaba a las 7 de la mañana, me sentaba en monas a no hacer ni mierda, jugar cartas y jugar dados, weón, y me devolvía a las 5 de la tarde para la casa, weón. Me iba a clase, weón, o sea, como que fue muy raro porque entonces yo fui muy bueno en matemáticas y en física y en química y entonces yo dije, parce, de pronto esta vuelta sí es para mí, pero del que yo terminé el colegio yendo a olimpiadas de química, olimpiadas de matemáticas afuera del colegio me iba muy bien. Del momento en que yo terminé, a que entré a la universidad, a mí se me olvidó todo lo que yo sabía de matemática. Como todo lo que yo sabía de matemática, como la matemática seria, o sea, como cuando ya te empiezan a preguntar acerca de factorización, de derivación, de un montón de cosas, yo ya llegué y fue como, no, marica, me tocó precálculo y ni precálculo lo logré entender, o sea, fue como, estaba bloqueadísimo. Ok. Y, y mientras tanto, igual, de las cosas que siempre eduqué y siempre como que seguí manteniendo, así hubiera elegido otro camino en ese momento, fue la educación del oído, de cierta manera. Fui muy quisquilloso con lo que escuchaba, fui muy quisquilloso con lo que me gustaba. Me gustaba mucho mostrarle a la gente cómo escúchate este tema, píllate esto, píllate algo que tú no conoces, y los manes como, uff, parce, qué chimba, o el Gama tiene la mejor música, el man conoce una música, una chimba, o nos íbamos de viaje, y era entonces como, me pasaban el iPod a mí y hágale, mi rey. Y yo breve, entonces como que desde ahí, como que igual seguía educando de cierta manera como mi gusto musical. Y pues salgo de los Andes y mi padre me da como otra oportunidad, como bueno, y entonces, ¿qué onda? Y, y yo le digo, no, yo quiero estudiar música. Y entonces analizamos como todas las posibilidades para estudiar música. La idea de pronto inicialmente fue seguir en los Andes y de pronto hacer la carrera de música en los Andes, pero por cuestión de promedio no se me permitía. Me tocaba entonces pagar otro semestre de 14 millones de pesos para subir de promedio, para así pedir el cambio, Ush. estudiar otro semestre y ahí mirar si los manes me iban a aceptar el traspaso A la a otra la otra carrera. carrera. Entonces fue como, no, no, vamos a perder ese billete. Y pues ya había pasado un buen tiempo desde que había hecho mi ICFES, entonces de pronto otra universidad no era tan breve como para presentarme. Entonces fue como, pues igual, siempre en constante lucha con la educación como escuelera, ¿cierto? Entonces sí me separé mucho del asunto y terminé en la EMAT, en una escuela técnica. En ese momento llegué y eran dos casas pegadas. La escuela estaba, o sea, ya tenía unos buenos años, pero igual estaba todavía en su etapa de gestación Sí, claro. y Como en la 100, ¿no? Quedaba. quedaba en la 100 atrás de la Olímpica. Sí, sí, sí. Eran dos casitas pegadas, había un estudio con una C24 y un montón de salones para estudiar y ya, no era más. Y entonces ahí empieza como mi formación musical, estudio producción musical, vemos como todo el pensum como inicial de la música, pues entrenamiento auditivo, armonía, todo el asunto. Eh, en cierto punto como que el pensum se divide para los que estudian composición y para los que estudian producción.
y pues empiezo a ver otro tipo de materias que ya es como, como gestión de proyectos musicales, como entrenamiento auditivo para productores, que ya no era como las notas, sino que estamos hablando entonces de frecuencias, de un par de cosas más, como que igual siendo una escuela que estaba como en su etapa de formación, fue una ayuda bastante interesante. Más que la escuela, las personas que marcaron como mis decisiones fueron mis profesores y tuve muy buenos profesores, gracias a Dios. Qué bien. Hay una persona a la cual le debo muchísimo que se llama Jorge Luque, que es un gran ingeniero de sonido en vivo Sí, claro. y es un gran pedagogo. Además de no, él creo que es un ingeniero de la San Buenaventura, si no estoy mal, pero, pero aparte de su carrera como ingeniería, él dejó de lado como seguir sus estudios de ingeniería y fue a estudiar pedagogía. Y entonces era una persona con un montón de conocimiento en cómo enseñarte las cosas. Y fue el primer profesor que le valía mierda decir groserías. Fue el primer profesor que me hablaba sin pelos en la lengua, sino que me decía que era un huevón. ah, Como de perder el tiempo y haga las mierdas. Entonces como que la conexión fue muy importante con este man. Y, y pues me ayudó muchísimo en entender cómo era mi acercamiento frente a la música, cómo era mi acercamiento frente a los proyectos con los que quería trabajar. En ese momento pues estaba full metido en la producción. Produje un par de cosas, hago mis cosas, hago música de cierta manera, pero pues ya no lo ejerzo tanto como lo hacía antes, pues ahora me dedico mucho más al sonido en vivo y como técnicamente. Pero pues en esos inicios, pues sí, produje un par de discos, produje un par de cosas de amigos, allegados, como que me gustaba mucho. Empecé a camellar mucho en un estudio que se llama White Lemon, Claro. en el cual sigo como un ingeniero invitado de cierta manera, como si necesitas un ingeniero de grabación, tienes un pool del cual elegir y pues ahí entre ellos estamos nosotros y hay cositas que todavía nos entran por ahí. Me encanta grabar, me encanta el trabajo en estudio. Y pues es un estudio que me brindó muchas cosas también para aprender y muchos espacios para tratarme con los artistas, para entender cómo se trabaja con un cliente, para entender cómo se trabaja con alguien que no te conoce. Pues bueno, una gran escuela por ese lado, ¿cierto? Y, y entonces con Jorge, el profe llegó y me dijo como, a mí me empezó a interesar bastante como lo del sonido en vivo. Y la escuela como que tenía una falencia de cierta manera y es que sí tenía como un gran flujo de shows tenía muchos amigos en el mundo, digamos, por lo que hacía parte del convenio que tiene Berkeley por todo el mundo. Entonces como que había muchos artistas que si pasaban por Colombia, pues pasaban por la EMAT y de pronto tocaban ahí. Entonces al comienzo pues las mierdas sonaban muy mal, güey. Y entonces fue como, bueno, entonces la escuela necesita un ingeniero. Entonces, ¿y quién va a hacer los shows? Yo les dije, pues bueno, pues yo me pongo la 10 y hago la vuelta. Y entonces me soltaron una Yamaha de 16 canales y el sistema que tenía, que era bien, bien suave, bien disparejo. Y con eso inténtelo y hágalo y entienda el flujo de señal y saque la vuelta adelante. Y ahí conocí a un montón de músicos, un montón de gente que ahora digo como, uff, parce, o sea, qué afortunado. O sea, le hice sonido a Sofía Ribeiro y a Andrés Rosmistrovsky cuando no tenía ni idea lo que iban a hacer para mí después como escuela musical, a Juan Andrés Ospina, a Gio Borato, o Gui Borato creo que era, uno de los guitarristas de Shakira hace muchísimo tiempo, se pasó a una escuela de jazz, de mucha música, que todas las semanas a mí me ponían y hágale. Y esta semana entonces, ¿qué es? Y entonces desde ahí entonces me empiezo a educar como bueno, entonces contacto con el artista y qué es lo que necesitas, qué es lo que traes, esto es lo que tenemos, cómo llegamos a concesiones, cómo podemos hacerte sentir súper cómodo, cómo podemos darle al público una excelente experiencia y cómo no desfalcarnos nosotros alquilando más cosas, sino con lo que hay acá, es con lo que podemos contar, ¿cierto? Ahí entonces el profe llega y me dice como bueno, pelado, ya
le suena bacano el saloncito este donde tocamos, pero quiere en serio como entender este mundo, le interesa, le sirve. Yo le dije que sí, y entonces el profe llega y me coge y camine, y entonces nos vamos a hacer un par de shows grandes con él. Jorge estaba en ese momento con Los Elefantes, entonces me enfrento yo pues a una banda de ska como de 15 pelados y un montón de canales, ya una consola digital, llevando nosotros nuestras cosas, como enfrentándonos a la primera escena, ¿cierto? Como al primer nivel, tocando en Hard Rock Café, no sé, en auditorios de acá de Bogotá. Igual sigue siendo como hay un nivel de tecnicismos, pero pues sigue siendo como el primer nivel, ¿cierto? Entonces como que ya se me abre un poco más el mundo, se me abre un poco más la cabeza, entonces tenemos que trabajar con INEARS, como con todo el sistema de RF, entonces cuadre todo el RF y los parceros, que es lo que llevamos nosotros. Entonces el profe siempre llevaba como una consola, trabajaba con una Allen Heath, una Q32, y era súper la verga. Ahí nos fuimos también él también empezó a trabajar con el Cholo Valderrama, entonces también me Ok. tocó ir al llano a hacer un par de shows del Cholo. También encontrarme entonces con esa dinámica de bueno, que sí existe el show privado y existe el show privado para gente que no conocemos y para gentes de diferentes procedencias. Entonces, el Cholo iba en la mitad de Jerry Rivera y de otro man super capo para 20 personas en una finca por allá metida en el llano de quién sabe quién, ¿cierto? Ujú. Entonces, como que fue una apertura de mundo para mí en ese momento, como, bueno, de esto se trata. Y se trata de que salí a las 10 de la mañana de Bogotá, tuve prueba de sonido de media hora, 45 minutos, me tomé un par de polas, hicimos show, recogí a las 3 de la mañana me estoy devolviendo otra vez para Bogotá y entender como, bueno, estas son las jornadas. Sí, De sí, esto se así es. trata esta vuelta. Nadie te va a pagar eh, de primerazo, nadie te va a pagar una noche para que te quedes. Nada, tú vas, camellas y te abres, no importa dónde estés. O sea, pensar en esas cosas en ese momento, como en que necesito un lugar donde quedarme, que yo no voy a viajar de esta manera bajo estas condiciones, como que ahí era como, tienes que entender que la jugada es guerrera. Más o menos cuántos años tenías ahí, Sebastián. Eh, Ahí tenía ya por ahí unos 20, 21, Sí, puede estás ser. peladito, pai. Claro, ¿no? Eh, Y aprender, o sea, aprender todo lo que, o sea, no es ir a hacer la prueba de sonido y el sonido en vivo del toque, sino aprender todo lo que hay alrededor de esa vuelta, güey. Total, ¿no? Yo fui una esponjita en esos momentos, o sea, Claro. como que le aproveché todo lo que le pude aprovechar al man. Eh, Después, como que ya me caso full con la escuela me empieza a pagar cierto dinero, que ya fue como, bueno, así sean 50 lucas por show, pero en el semestre hago 70 shows, pues bueno, es dinero. Ya después el asunto como que cambia un poquito cuando ellos cambian de sede, ellos arman un Edificio. edificio que queda también súper cerca ahí sobre la Suba, en el edificio hay un auditorio, compran un sistema un poquito más, pues por lo menos parejo, que contar dos cabinitas de 18, dos cabinitas de 15, un sub de 18 y una consolita de esa Soundcraft, la i24, que son digitales, full digitales, que La de son como el touchscreen. rack, que entonces toca con un cable de red y un computador. Y, y ahí fue que le cogí fastidio a esa vuelta. Odio esa consola de cierta manera, me parece que el sonido es supremamente digital, pero entonces ahí también me doy cuenta como, bueno, lo noto. O sea, Ajá. soy capaz de notar de que esta vuelta suena digital, ¿no? Y que esta vuelta no me gusta. Entonces, como que empezamos a generar criterio al respecto. Qué chimba. Pero todo desde lo empírico. O sea, yo nunca tuve una clase de física con respecto al audio como tal o de matemática con respecto al audio. Entonces sí fue también mucho de prueba y error en muchas cosas y en el camino fui entendiendo también cómo funcionan muchas cosas, ¿cierto? Como que teóricamente
un gate funciona de cierta manera, pero no lo fui a entender hasta que lo necesité utilizar de cierta Exacto. manera para limpiar los toms porque estaba mamado del sustain de los toms en el en vivo. Entonces, ¿y cómo hago para mantener el ataque y para que el ataque sea chimba y para que el release entonces me mantenga cierto sustain, pero que el espacio en el que dure el gate en cerrarse sea el que yo quiero? Como bueno, entonces para eso son todas estas perillas, para eso son todos estos parámetros que puedo modificar. Entonces, como que si la curva de aprendizaje fue muy basada en prueba y error y en encontrar mi sonido y en educar mi gusto musical, que en últimas es por lo que la gente pues me sigue buscando y me sigue contratando, ¿cierto? Entonces ahí ya como con la escuela me empezó a ir muy bien, pues empecé a trabajar mucho, ya estaba graduado. El día que me gradué me tocó trabajar y me hice el sonido ¿De tus de la grados? banda, que tocaba en mi grado. Entonces fue chistoso, pero fue bonito también. Fue como, bueno, o sea, me estoy graduando de una cosa, pero ellos saben que mi valor de cierta manera está también por otro lado, que también lo valoran. Entonces fue como, o sea, sin Lemat seguramente tampoco hubiera llegado a esto, sin Lemat y sin Jorge y sin Zárate, por ejemplo, también fue un gran profesor para mí. Fueron como pilares que me dieron muchas bases para pues yo trabajar. También humanamente. Siento que este trabajo, si bien conlleva muchos tecnicismos, se trata mucho de relacionarse y de saber relacionarse con personas y de saber relacionarse con personas que puede que hayan comido más mierda que tú el día de hoy o que estén montando hace 10 horas, weón, y que tú llegas a exigirles ciertas cosas y si no lo Claro. exiges de buena manera, los manes no te van a poner cuidado. Entonces, como que gestar estas relaciones interpersonales dentro del mundo del audio se volvió como una arista que me gustó mucho trabajar. Entonces, y fomentar buenas relaciones y fomentar como una buena onda de trabajo. En últimas, eh, muchas de las cosas por las que me he quedado como con proyectos tenían antes ingenieros que de pronto camellaban de otra manera, hacían las cosas de otra manera y les pasaban otras cosas por camellar de esa manera. Ujú. Ingenieros muy buenos, pero que eran unos carevergas y entonces en tal lado en Guatemala pues la gente no le copió, weón, y se cagaron el show y no le prendieron los micrófonos o los apagaban desde el RF o cambiaban la impedancia, porque la gente hace eso. La gente en el ámbito del sonido en vivo, si te quiere cagar, te caga. Mira que casualmente esa fue la primera impresión que tuve yo de ti por un comentario de Miguel. O sea, Miguel dijo, marica, camillé con este man, qué tipazo. No sé si te acuerdas cuando me dijiste, marica, un tipazo, una chimba, weón. La pasé una chimba y eso es lo que estás diciendo. Y no o sea, lo digo porque me lo dijo Miguel, yo no te conocía. O sea, yo te conozco hoy Sí, porque estás trabajando con Miguel claro. y eso. Entonces, qué chévere ver toda esa, digamos, como esa reflexión que haces en torno a esa parte. Qué curioso porque yo conozco a Jorge, porque Jorge era el director del énfasis de la Universidad del Bosque antes. Sí, claro que sí. Jorge pasó a trabajar en el bosque un rato, Él sí. trabajaba en el Bosque cuando yo estaba estudiando mi maestría y Jorge, yo le entrevisté para la tesis, por ejemplo. Ok. Me acuerdo mucho y era un man súper escueto para hablar. O sea, de entrada, esta mierda no es así. Entonces yo ahí digitalizando la entrevista, pensando cómo voy a transcribir, pero pues lo transcribí textual, tal cual como él lo dijo. Y sí recuerdo mucho su postura muy, muy fuerte sobre sus pensamientos en los aspectos pedagógicos. Y también recuerdo que él se dedicaba mucho al sonido en vivo. Y Sí, se sigue haciendo yo te estoy ahora. hablando más o menos del 2013, 2014, 2013, que yo lo entrevisté a él cuando todavía él trabajaba en el Bosque. Ya pues van a ser 10 años. Claro. ¿Qué? Son 10 años ya Sí. de eso. Y Chévere. es que Gama tocó un tema bien chévere y es que, digamos, a diferencia del estudio, en el estudio uno como ingeniero tiene el control de todo, weón. O sea, nadie va a venir a tocarte nada. En cambio, en el en vivo dependes del equipo de la empresa del montaje, dependes de que, pues, de que esa gente haya hecho bien también su trabajo, porque tú vas a llegar a mezclar sobre una vaina que esta gente montó Total. y si te quieren joder la vida, Te lo la pueden pueden hacer. joder, O sea, y están en toda la capacidad de hacerte la vida imposible si se les da la gana. Mira que hay una cosa, perdón, voy a continuar con un poquito de lo que estás diciendo ahí, es que
hay muchos pelados que hablan del sonido en vivo, digamos, en el escenario de enseñanza que tengo yo, que es la Universidad del Bosque. Como, oiga, el sonido en vivo me gusta, pero tú hablas de una curva de aprendizaje y es una curva de aprendizaje de unos elementos que no solamente son los técnicos, sino también como el manejo del crew y el manejo del grupo. Pero también hay una parte donde hay mucha gente que dice, marica, es que si yo empiezo en esta vaina, ¿cuánto me demoro para poder estar de front of house? ¿Cómo es esa experiencia o cómo has visto tú esa experiencia de empezar en sonido en vivo, montando o tú arrancaste pues en una posición diferente? Arranqué en FO, la verdad. De primerazo fui como la cabeza del asunto de eventos de nada, ¿cierto? Como pues de los eventos de la escuela. Pero pues siempre fui FO. Y cuando entonces la escuela llega y crece y entonces como que genera este escenario un poquito más grande, como que yo ya me gradúo de la vuelta, pero sigo trabajando con la escuela y entonces todos los músicos que se egresan de la EMAT, entonces como que sus proyectos es como, bueno, yo necesito un ingeniero. Y entonces como que me empezaban a llamar a mí. Y Qué entonces yo chimba. ya tenía como digamos, camellaba en la escuela y tenía 2 o 3 bandas de la escuela de egresados que ya también entonces estaba casado un poco con ellos. Entonces era como, esa fue mi escuela, de cierta manera. Y siempre fue FO. O sea, hice montaje. Porque en ese momento hacer FO o mi responsabilidad era toda. A mí me tocaba hacer todo. O sea, desde el montaje, como el cableado, como el line check, como FO, como recoja. Y entregué otra vez todos los micrófonos, todos los cables, toda la consola guardadita. Ah, claro, porque el sistema no quedaba montado ahí para siempre, No, sino porque empecé, lo era, si guardaban. tocaba guardar todo y cada día tocaba ir y recogerlo todo otra vez, inventariarlo y Bueno, hacer todo el ahí asunto. están esas horas de práctica Claro. de esa parte, porque es Fuiste que front desde el principio, pero hacías todo igual. exacto, porque es que Exactamente. porque lo que sucede también en la parte del trabajo en estudio, o el trabajo en estudio como el que tuvo Migue en audiovisión, es desde la asistencia, la asistencia, la asistencia, a partir de ver a alguien trabajando y esa constancia, esos turnos también, porque tú hablaste ahorita de las horas de trabajo, Sí. tú también has hablado de las horas de trabajo, no solamente en el podcast, sino en la vida, charlando y hablando con Migue sobre. Hemos estado hasta tantas horas. Yo viví eso un poco, no tanto, pero lo viví un poco donde Pingüi, en Ártico, cuando fui asistente allá. Entonces, era ese camino que uno tiene que correr, o caminar más bien, lo forma uno para poder adquirir todas esas herramientas. Entonces, afortunadamente tú tuviste la oportunidad de estar en esa postura, pues de estar de front of house, pero no todos los chicos o no todas las personas que están escuchándote y que te conocen de pronto, te están descubriendo como ingeniero, van a decir, "Oh, pues bueno, este man empezó así, ¿cómo empiezo?". Yo veo ahí como, no una, o sea, como un camino que se gestó en decir, vamos a crecer al lado de algo que está creciendo. Sí. Entonces y esto se puede replicar en muchas cosas, en proyecto musical, por ejemplo. Si yo veo que hay alguien que, por ejemplo, los managers a veces, por ejemplo, Roberto Andrade dirá cómo empezó a ser manager de The Mills, porque era el mejor amigo de Baco. Y en un momento, por un momento, llega, ¿quién va a ser el manager? Pues usted. Y el man entendió unas cosas que le permitieron en su carrera llegar más adelante como manager y como lo conocemos hoy en día. Entonces, no sé cómo qué pensar en cuanto a cómo las personas que te están escuchando podrían empezar en el sonido en vivo. Siento que igual hay 2 caminos, ¿cierto? Como que hay un camino un poquito más certero que puede ser como regalémonos una empresa de audio y empecemos desde abajo en la empresa de audio como runner, como stage y como rigger. Hay un montón de camello ahí y un montón de mierda que comer, weón. Si lo que quieren es eso, weón. Eh, yo no tomé esa decisión, ¿cierto? Como que dentro de todo, mi formación no es como ingeniero de sonido. Entonces no puedo esperar aplicar a un cargo como ingeniero de sonido de una empresa de audio que me pide una hoja de vida con un cartón profesional de ingeniero de sonido. ¿Verdad? Sí, claro. Y por ejemplo, todos los videos de conseguir. Yo con Vale en una época estuve buscando por internet y que LinkedIn y un montón de vainas y ofertas
donde los requisitos es tener tu carrera profesional como ingeniero de sonido. Y entonces Wow. ahí fue como, primero como que, qué gonorrea, no me puedo dedicar a esto. Como que entonces encontré una barrera muy, muy fuerte con respecto a mi educación y a mi formación, que la única manera de contrarrestar eso fue como, bueno, entonces, ¿con quién camello? O sea, como subo la escalera sin tener que regalarme una empresa de audio. Ujú. Y fue a punta, entonces ya tengo 3 bandas y tengo la escuela. Y entonces ahora ya no tengo la escuela porque entonces tengo un par de bandas que me exigen un poco más de tiempo. Entonces ahora tengo otra banda hasta que me encontré con unos chicos que se llaman el Rap Band Club que me dieron como la oportunidad un día hace... Yo borracho, además. Los conocí, pero porque yo fui ingeniero de un gran amigo que se llama David Sánchez. Tiene una banda que se llama en este momento Los Cotopla Boys, que con ellos trabajo. Pero en esa época tenía una banda que se llamaba ¿Qué onda, perro? Grandes músicos de la Javeriana. Miguel, el bajista del que hablamos ahorita hace un rato, lo conocí desde esa época, era el bajista de esa banda. En este momento es uno de los bajistas de varios proyectos con los que trabajo. Los conocí haciéndole sonido a ¿Qué onda, perro? Y los cantantes, el cantante era Daniel Acosta, Pescatore. Y él estaba gestando su proyecto que era el Rap Band Club con Karin. Y yo me conozco con Karin en un concierto de ¿Qué onda, perro? Nos enamoramos así, digamos, amistosamente. Nos fumamos unos cigarros, hablamos mierda. Me mostró el proyecto y fue como, uff, del putas. Tocamos la próxima semana. Vamos a hacer el lanzamiento de nuestro primer video que se llamaba Never Grow Up. Y, va, cáete. Yo breve, de una. Y yo no me acuerdo yo en qué estaba, y estaba hasta como medio vestido formal y todo. Y yo con un parcero nos desocupamos temprano de alguna vuelta en la que estábamos y estábamos tomando. Y yo llegué en ese momento se llamaba El Pepino, creo que era, ahí enfrente de Árbol Naranja Ah, del sí, claro. 85. Sí, sí, sí. Ajá. Que ahora El Pepino pues es en otro lado, ahora eso se llama Banana House. Pero entonces ahí fue el lanzamiento de ellos, una consola, no, una consola de mierda. Una cosita chiquitica, weón. Y los micrófonos de pesca con 2 cabinas de marcas diferentes, un Sub X. Y yo llegué prendidísimo a las 7 de la noche, weón, porque no teníamos nada más que hacer. Vamos temprano al show, weón, y nos parchamos. Y estos maricas estaban ahí montando su show. Y Amado, Sergio Amado, uno de mis mejores amigos en la vida, estaba conmigo y les preguntó, vea, ¿y usted no tiene ingeniero de sonido? Los manes no. Y me dijo, póngalo a trabajar, man. Y yo todo ebrio, bueno, camine, vamos, de una, tin. Ese fue el primer show que yo hice con ellos y desde ahí vamos casados. Tuvimos Manizales y Pereira hace 2 semanas, tenemos Cali dentro de otras 2 semanas. Con ellos fue mi primer Stereo Picnic. Con ellos fue como mi primer proyecto serio, como hay un proyecto tenía otros proyectos que seguían siendo bandas de universidad, ¿cierto? Este es mi primer proyecto, como aquí tenemos una visión a futuro un poquito más proyectada, como que ya estamos hablando de disqueras, estamos hablando de giras, estamos hablando de unas posibilidades de llegar al siguiente nivel, ¿cierto? Y, y con ellos ya de ahí prácticamente Karim es uno de mis managers, me vende por todo lado, como que quieres un ingeniero, tal man. Y entonces así como que ya fue a tener un pool de artistas a los cuales les camello y cada vez va mejorando la calidad musical, cada vez hay unos proyectos de los que entré, de los que salí, eh, pero siempre ha sido una constante mejora como con respecto a los proyectos y cada proyecto con más proyección que el anterior. Y ahora tengo pues un pool de artistas divinos que amo además porque gestamos relaciones interpersonales muy bonitas porque mi manera de camellar es esa, mi manera de trabajar es muy desde conocer tu arte, muy desde respetar tu arte, de conocerte a vos como persona, de convivir, porque pues... O sea, si yo estoy haciendo esto es porque me gusta. El día que no me guste lo que hago, pues simplemente no lo hago, porque no tengo la necesidad tampoco de hacerlo, lo cual también entonces fue muy chimba porque nunca tuve que hacer
o sea, muy pocas veces tuve que hacer cosas que no quería o trabajar con música que no me gustaba, gracias a Dios. Como que si bien el género pudo ser el más ajeno a mí, los músicos siempre fueron muy buenos. Y para Ok. mí eso es lo más importante. Si la interpretación musical está bien, a mí no me importa el género. Yo he trabajado con popular, he trabajado con metal, he trabajado con hasta con música para planchar. Pero si la interpretación está chimba, yo lo gozo. Yo lo gozo. Y si lo gozo, no me cuesta trabajo. Entonces, como que ya tengo trabajo con gente que es muy seria y que también espera mucho de mí. Y entonces entramos en otra curva donde, bueno, entonces, eh, ¿cómo seguimos mejorando? ¿Cómo seguimos aprendiendo? Porque entonces ya no hay a los 30 y pico de años una universidad o ya no tengo pues la disposición de tiempo, digamos, para meterme en una universidad y entonces volvamos a coger como entonces cuál es la matemática del audio, cuál es la No. física del audio. En este momento siento que es un tema engorroso, pero igual es una vuelta que me sigue como perforando la cabeza de cierta manera, como que lo necesito el conocimiento técnico de cierta manera, sí lo voy a llevar a otro nivel, porque en este momento ya mis retos no son los mismos que eran antes. Ahora mi reto es enfrentarme a un sistema mal calibrado en otro país. Entonces, ¿cómo yo desde lo técnico y desde mi conocimiento tengo que arreglar esto? Ahí ya no hay buena energía que te salve, ¿cierto? Como que hay que sacar el smart y hay que entender cómo funciona la vuelta y entender, bueno, matemáticamente este espacio, ¿qué me pide? Para que yo deje el sistema funcionando de la manera en que sea más efectiva, ¿cierto? Entonces, como que eh, sigue siendo un toma y dame con respecto al conocimiento. Intentamos aprender más cada día, intentamos rodearnos de gente más profesional, con más conocimientos y seguir creciendo. Esa es por ahora mi jugada, pero en este momento tengo retos que todavía no sé cómo voy a cumplirlos, pero por lo menos me mantiene ocupado. Me parece muy impresionante que, o sea, con la experiencia que tienes y lo que has hecho no sea equiparable con un diploma de ingeniería de sonido, ¿sí? O sea, Sí, porque es que igual lo que van a revisar en últimas es lo que tú mandaste, es tu hoja de vida, no te van a conocer como persona primero que todo, pero ¿cierto? en tu hoja de vida están los artistas y los Sí, eventos con los que has claro, trabajado. pero igual no tienen el mismo peso. Y Siento sabes yo. que, pues bueno, no sé, yo me imagino, sabes que estoy que le digo como, o sea, es que es más injusto, güey, que en las mismas referencias, o sea, si en las referencias hay dos personas bien puestas, esta hoja de vida toca mirarla, pues no, o sea, me cuesta trabajo el requerimiento así horrible, ojalá que no sea así, y ojalá que si fue así en el momento en el que tú estabas enfrentándote a eso, pues se cambie la mirada sobre esa vaina, porque un diploma muchas veces no dice nada. Lo que Totalmente. estamos hablando la otra vez con Natalia Bautista, que decía, pero ¿y este man sí es buen músico? Sí, ya se va a graduar. No me Y dice eso nada. no o dice sea, absolutamente nada. Total, Sí, o sea, lo importante es cómo suena y cómo va uno construyendo carrera a partir de eso. total, total. Yo me acuerdo de chiquito, yo pensar de manera, obviamente, de chiquito, 17, 18 años. No, es que el empirismo es tenaz, porque pues hay mucha gente que hace muchas cosas desde el empirismo y entendiendo que el empirismo, pensando el empirismo como de, no, es que la gente que es empírica no sabe. La gente que sí sabe es la No. gente que y alguien me dijo, no me acuerdo quién fue, pero yo estaba muy chiquito, es que esos son los que saben de verdad. O sea, hay una serie de cosas del saber, no solo el saber como el saber de la formación o el saber reglamentado por una universidad, por un libro o lo que sea, sino el saber cotidiano de las cosas que están implícitas dentro del oficio y dentro del trabajo, que eso no lo van a enseñar en ninguna universidad, lo ha hecho Miguel 1000 veces en el podcast Y la música, o siempre. sea, por ejemplo, algo que dice Gama mucho es la musicalidad, weón. Total. O sea, yo también como ingeniero de grabación, como ingeniero de mezcla, yo no me voy a poner a sumar 2 más 2 es 4, no, huevón, esto suena lindo, no suena lindo, está bien tocado, no está bien tocado. Ya uno sí, o sea, como que de pronto eso sí se vuelve más implícito, la parte técnica se vuelve en un punto más implícita, pero es que yo desde la parte técnica yo moldeo lo musical y lo artístico, weón. Y eso es lo que importa porque eso es lo que escucha la gente de a pie. Nadie va a ir a un concierto a decir, es que
Hay un comp filter en... Nadie, huevón, nadie. O sea, sí, Sí, los que están donde está el comp filter ni se enteran, huevón, porque no escuchan. Y los que están en No, el otro y lado, o sea... en últimas también como que yo me fui dando cuenta de eso conforme iba trabajando, porque entonces conforme vamos trabajando nos encontramos con un montón de ingenieros educados, ¿cierto? Que entonces me meto a la consola a ver las cosas y la vuelta súper quirúrgica. Solo tienes 6 bandas y hay 6 cues así de apretados en 6 frecuencias, pero aún así la vuelta no suena. Entonces es como, entiendo que somos técnicos y que tenemos que ser quirúrgicos de cierta manera, pero si yo tengo que bajar en 700 con un Q gordísimo, pero la vuelta suena, es porque el oído me lo está diciendo, pues es porque está bien. Le tengo que Exactamente. creer a mi oído. Exactamente. Entonces, Al Esa sistema frase, y esa al frase me oído. gusta, le tengo que creer a mi oído. le tengo que creer a mi oído y en últimas educar el gusto, mi gusto es por lo que me contratan. Entonces tampoco le voy a ser infiel a mi gusto. Le voy a creer a lo que a mí me gusta. Y pues hay veces puede que choque con algunas cosas y hay veces que no. Y normalmente terminamos solucionando todo y terminamos sonando muy bien y terminamos como fluyendo muy chévere con los artistas con los que trabajo. Y o sea, si les digo, si les soy sincero, así como a calzón quitado, a mí apenas Miguel me invitó al podcast, a mí me dieron muchos nervios, ¿cierto? Y entonces yo le pregunté a Miguel como, bueno, ¿y cómo se llama el podcast? Y escuché un par de cosas y me encuentro con el podcast de Camilo Silva, ¿cierto? Y, y escucho ese podcast y lo primero que bota Camilo es como la pandemia del ingeniero no ingeniero, ¿cierto? Como de esta cantidad de gente que dice que hacen muchas cosas, pero que en serio no tienen la educación para hacerla. Y yo ahí dije, no, marica, ¿yo qué voy a hacer en este podcast? Porque, pues claro, lo está diciendo uno de los maestros en el audio del país, weón. Está diciendo, pues, una vaina que es muy real. Y es que hay mucha gente que en serio sí, pues, dice que hace muchas cosas pero no lo hace. O no tiene el conocimiento suficiente, o pues no se está encontrando bien. Entonces, sí, si bien estaba algo nervioso, ¿cierto? Sin embargo, como que confío mucho en el camino también que hemos recorrido y en los retos que me han, con los que me he enfrentado, que me han hecho como crecer más. Y si bien es el podcast que escuché de Camilo, lo que me terminó entonces también haciendo entender de cierta manera es que igual estoy buscando el conocimiento. Y yo siento que a eso es a lo que él se refiere de pronto en últimas, y es como en nunca parar de querer el conocimiento, porque es que de eso se trata, de entender cómo funcionan las cosas, de por qué, ¿cierto? Encontrar también el por qué funcionan todas las cosas y como que esa necesidad de buscar el conocimiento es lo que me sigue como retando a seguir con mis artistas, a seguir con las cosas, a tener nuevos retos, que en este momento igual estoy a 2 semanas de tener 4 shows en el festival más grande del país y El que estoy más toca en cagado Estéreo del Picnic es susto, Gama. weón. No, y haciendo cuentas desde el 2018, tengo 15 shows ya en el festival, Qué chimba. que me parece que para mí es impensable. Yo nunca pensé que fuera a hacer esa vuelta. Pero mira que hablas de lo de Camilo. Yo creo que Camilo es la prueba también de esa vaina, ¿no? O sea, Camilo Sí, es de Porque eso también es mismo. full empírico, de cierta manera. Exactamente. Entonces es como que esa dualidad de lo que él decía me movió mucho me hizo como cuestionarme mucho, como, bueno, y entonces, ¿qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo? Y si estamos buscando mejorar más o estamos estancados en este punto. cómodos. Exactamente, Exacto. ¿estamos cómodos o queremos estar incómodos y seguir y ponernos en lugares donde en serio nos exijan a entender entonces cómo funciona el hijo de puta RF, weón? O Exacto. cómo calibro esta mierda para que suene bien, weón. O sea, tiene que pasar y tengo que ponerme en esos lugares incómodos para ser mejor ingeniero y, y sí o sí tiene que pasar, o sea, no me puedo seguir, o sea, no puedo estar cómodo. Ese puede ser, digamos, un punto de quiebre
en una persona que esté empezando o siendo profesional, el incomodarse y el preguntarse como, oiga, ¿lo estoy haciendo bien? Necesito aprender algo más para escalar lo que estoy haciendo. O sea, necesito seguir aprendiendo o ya estoy bien. Yo creo que la mayoría de las veces la respuesta va a ser necesito seguir aprendiendo. Todos Toda seguimos la vida. aprendiendo Claro, todo pues. el tiempo de todo. O sea, siempre que vamos a trabajar, yo aprendo algo de alguien. Ahorita, digamos, en esta nueva etapa de empezar a trabajar en vivo, donde conocí aquí a Gamita, marica, o sea, para mí todo es nuevo, güey. Yo nunca había hecho eso. O sea, a mí todo el mundo me conoce por trabajar en audiovisión. Pero, de hecho, el show del sábado que Gama no fue y fue Jimmy, y Jimmy les dijo a los chicos de la banda, oiga, ¿qué traquetería de stage tienen ustedes, güey? Pero, pues, ¿cuánto llevo siendo yo stage? ¿2, 3 shows? Entonces no es tan traqueto, ¿sí? Entonces es también como incomodarse y decir, bueno, marica, sí, yo puedo ser alguien que lleva mucho tiempo grabando en estudio, pero también quiero aprender de esta otra mierda. Claro, bien. Total. Y se me abrió la puerta y pues va para adelante y no me importa hacer stage, o sea, eso va, weón, vamos a aprender, vamos a darle. Entonces, esa incomodidad de buscar el conocimiento en oportunidades laborales, marica, Yo creo que también ahí el ego juega un papel muy importante, weón. O sea, si uno llega a un punto a creérselas, o sea, el ego es una vaina que si lo tengo y no lo domino, me complica el asunto, ¿sí? O sea, y también Si no lo tengo y me no hace lo tengo- falta, pues no Exacto. tengo ambición. Exacto. Entonces, el ego es una herramienta, marica. En Eso está una últimas, chimba. el ego es lo que me llega a ser humilde también, digamos, como no sé, si tú sabes utilizar bien tu ego, puedes llegar a muchos lugares. Yo siento que, por ejemplo, en el proyecto que en este momento puede que me tenga como más retos, de cierta manera, fue cuando entré a Proyecto Uno, que entré hace como 6 meses más, un poco. Y en ese momento el ego me jugó dos pasadas. Soy la verga y voy a hacerlo. Sí, eso. Y otra fue como, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si no lo logro? ¿Qué tal si no estoy en este momento, en este punto de mi vida capaz de llevar esta responsabilidad y técnicamente de cumplir los requerimientos técnicos que me pide esta banda? Porque esta banda es otra cosa. Vuelve y juega. Ahora me tocaba llegar y hacer una banda de 50 y pico de canales, haciendo FO y monitores al mismo tiempo en otro país, weón. Y, y era algo que para mí, difícil. Porque entonces entramos a cuestionarnos muchas más cosas y es como hasta el universo de qué es lo que me permiten las consolas. ¿Qué consola me sirve para hacer esto? No es la que me pongan, sino cuál quieres. ¿Cuál pido? O sea, ya no me están diciendo como esto es lo que hay, hágalo, sino como ¿Qué quieres? qué es lo que tú quieres para trabajar de la manera que tú necesitas. Entonces, es algo que nunca nadie me ha preguntado y no sabía qué responder, porque no sabía cuáles eran los requerimientos técnicos o el universo ¿Posibilidades? de posibilidades que lleva cada consola. Y entonces nos fuimos para Guatemala y me pusieron una CL5 y yo dije, bueno, sí, sí, vamos. Y después me doy cuenta que la CL5 solo tiene 24 salidas, yo necesito 24 salidas, ¿cierto? Pero entonces la CL5 tiene unas limitaciones que las primeras 16 salidas las puedo sacar perfectamente, pero las siguientes 8 salidas las puedo también rutear para afuera y utilizarlas como auxiliares, pero esas 8 salidas son mis 8 efectos. Entonces, o prescindo de los efectos o prescindo de las salidas. Y entonces fue como un show sin reverberación. No, el dolor de la vida. O sea, los manes adentro felices, pero yo afuera sufra y mezclando de lado. Y haciendo las dos cosas. Mezclar de lado. Eso pensaba yo, que ya no se debería llamar front of house, sino side of house. No, pues Siempre son unos ponen la descarados. puta consola al lado. Al lado. Son unos descarados. Eso es puro presupuesto. Y la le verdad. dicen, pues he escuchado que dicen, pero tú desde el iPad puedes ir hasta allá y cuadrar desde allá. Y a veces sí, y a veces no. O sea, porque entonces estamos hablando de una red Wi-Fi en un lugar con 1000 personas. Ahí ya todo se va para el piso. No, es que ¿Qué todo tanto? puede fallar. No, todo puede fallar. El tiempo de respuesta.
El tiempo de respuesta de un fader, weón, un pito, weón, esto no pasó. O sea, si yo le he hecho para abajo, el iPad o puede que esté desconectado en ese momento, o puede que de la nada yo tengo el fader abajo y se vuelva a subir porque está recalcando lo que está en la consola, se está volviendo a conectar y el pito sigue ahí, weón. Entonces, como que siempre tener la superficie es lo más, lo más útil, ¿cierto? Pero entonces, exactamente, ¿qué exijo entonces yo ahora? ¿Cómo me acerco yo entonces a las producciones? ¿Cuál es la potestad que tengo yo como ingeniero? Lo mismo ahorita con Gaby. O sea, si usted no me dice que yo puedo molestar, yo no molesto. Porque entonces hay veces donde uno molesta que el artista te dice, no, pero todo bien, eso lo hacemos, la idea es que lo hagamos, todo bien. Pero hay otros momentos donde yo te digo, no se puede, y mi artista no va con esto, y si tengo la potestad de proteger a mi artista y de exigir las necesidades técnicas que mi artista necesita, y mi artista confía en mí y me da esa potestad, yo me voy a fuego. Y me agarro desde el humano y desde la buena comunicación con quien sea por mi artista. Pero Claro, siempre como protegiendo sus intereses. sí, exactamente. Y más que nada, siempre siendo humano. O sea, siempre De una siendo forma. de muy buena forma. Ahorita que por ejemplo, la vida me encuentra con uno de los productores técnicos más aletas que tiene Colombia, que es Teo Echavarría. En este momento, Teo Echavarría es el productor técnico de Proyecto Uno. Una persona que hizo 10 años a Maluma, que estaba tureando con Scorpions y que ahora está siendo production manager de Ricky Martin por allá en Europa. La calidad de comunicación es impresionante, como el man te habla, como el man se comunica, como el man logra aterrizar todas las ideas y todos los requerimientos. En cuestión, ver los correos que el man envió al festival, al Stereo Picnic, era como, qué chimba, porque mi escuela también es esta de esta persona. Mi escuela también es súper humana, mi escuela también es como de encontrarnos de tú a tú, de no ser jerárquico al momento de comunicarnos, sino de pedirte el favor y no exigirte ciertas cosas, sino como solucionemos, encontremos puntos donde nos encontremos y voy a exigirte lo mínimo que necesita mi proyecto y voy a prescindir de lo que puede que a veces no necesitemos, pero igual te lo voy a pedir. Y vamos a encontrarnos en ese tome y dame de comunicación, pero siempre desde un punto muy, muy bonito, desde un punto muy, muy humano, como, sí, o sea, lo más mamón es uno tener un montaje y estar ahí metido en un escenario 24 horas y que llegue un hijo de puta a tratarlo como el culo, ¿no? Exacto, y también la cuestión de turear, o sea, cuánto tiempo te vas con un montón de gente y pues si no se producen relaciones basadas en el respeto y en la buena comunicación, eso se vuelve un infierno también. Total, no, y paciencia. Marica, yo estuve en Bolivia con Proyecto Uno hace unos meses y, marica, es impresionante la cantidad de problemas que tienen allá, como en la producción. O sea, cambié un cable por ahí unos 15 veces, ese cable. Como, no, rey, ese cable no funciona. Cambiémoslo. No, rey, ese cable no funciona. Al quinceavo cable, los músicos solo me decían como, parce, yo no entiendo usted cómo no está puteando a la producción. Y yo solo les decía, pero es que si yo los puteo, la cago. Donde yo los trate mal, en cualquier momento, nosotros volvemos ahorita en 4 horas y nuestras vainas no funcionan. Todo bien, cambiemos el cable, mi rey. Todo bien. Tenemos todavía una tierra, no se ha ido. Todo bien, hermano, vamos a lograrlo. Chicos, si quieren, bajen, vamos al camerino. Yo me quedo acá con los muchachos hasta que solucionemos 4 o 5 horas de prueba, dándole a cada pequeño asunto, a las tierras, a la corriente, a los cables y todo desde, o sea, una madre, parce, con todo el equipo. Y todo el equipo es todo bien, la buena. Y todo el equipo feliz, todo el equipo tranquilo, como que sabían que su equipo estaba cagado y que los requerimientos no se estaban cumpliendo, pero yo nunca los hice sentir mal, güey. Y tuvimos un show muy chimba, los manes estuvieron muy cómodos, solucionamos todos los problemas, terminé reventado, con la espalda hecha mierda, con la cabeza no me aguantaba nada más, pero todo salió muy bien, güey. Y no me costó trabajo, güey. No me cuesta trabajo ser un buen tipo para camellar. ¿Fue un solo show? Sí, fue un solo show.
Fue un solo show en Bolivia esa vez, sí. Que fue terrible. Muy, muy difícil. O sea, lo vi en todos los cables dañados de un escenario, con problemas de electricidad, weón, en unos micrófonos Axient. Unos Axient no tienen por qué tener tierra, weón. O sea, es el micrófono más caro, weón, inalámbrico que tenemos en este momento, con el protocolo de inalámbrico más aleta, más inteligente. Y el hijo de puta micrófono con ruido. ¿Cómo no, Rey? Cambiemos entonces la fuente donde están conectados, cambiemos entonces las plantas, weón, cambiémoslas de lugar. Tocó apagar todas las plantas y entonces corramos esta planta un poquito más para acá, para ver si de pronto si separamos las plantas un poquito nos cambia un poco la relación de la corriente que está pasando en el escenario. Pasó de todo. Se bajan los músicos y una truz se cae encima de los teclados. O sea, casi me mata al tecladista. No puede ser. Y hermanito, no, pero todo bien que eso para el show lo tenemos arreglado. Y el man va destapando a vuelta, weón, el cable de poder hecho mierda. Y el man, no, eso todo bien que ya lo arreglamos. Bueno, nos vemos en el show, chicos. Mira que ahora que hablabas también del conocimiento de los retos que tienes como profesional, al estar enfrentándote a ese tipo de cosas, ¿no? O sea, a estar en otras situaciones. Hablabas de la matemática y de la física y me causaba como curiosidad preguntar, bueno, pero ¿qué? Obviamente deben haber un montón de cosas que... Yo soy ingeniero de sonido, pero esa parte, cuando tú saliste del colegio y olvidaste las matemáticas, a mí me pasó eso en la universidad, güey. O sea, sí, claro. Yo no sé cómo vi 7 matemáticas en la universidad. O sea, yo vi precálculo, el factorial, ¿cómo era? Derivadas, integrales, multivariado, Uy, toda no, esa vaina. Esa mierda, ya. Toda esa vaina la vi. Y yo me desconecté de toda esa parte, pero hablando con Camilo Silva, que ahora lo mencionas, y hablando de toda esta parte, es la corriente, o sea, la electricidad tal vez, es como la parte que ya entiendo. Qué lo que quieres incógnita decir. tan hijo de puta, además, Puta, weón, tengo porque que además la comprender electricidad te puede cagar todo. Todo, weón. es que todo es electricidad. Todo. Yo siento que todo es electricidad. El rango dinámico del sistema también, obviamente la calibración y la parte acústica, lo que mencionas, pero la parte del sistema eléctrico determina la respuesta del sistema y Ay, a mí me los pasó, ruidos. a mí me pasaron cosas muy chistosas con respecto a la electricidad, porque por ejemplo hubo unos shows en la vida que entonces de la nada yo estaba corriendo una chimba el show, y yo entonces empezaba como que a veces, dependiendo del proyecto, me gusta empezar en cierto volumen y que la curva de volumen se va dependiendo de nuestro show en que está, ¿cierto? Y si llegamos al punto culminante de nuestro show, pues de pronto yo le voy a estar jalando un poquito más al máster. Y entonces dejaba y le jalaba y pinito, y se nos muteaba todo el sistema. Se iba por corriente, porque entonces ya no nos daba más corriente, pero el sistema estaba pidiendo más corriente para poder darnos más decibeles. Yo no tenía ni idea que eso pasaba. Yo no tenía ni idea que si le subía, la corriente no nos iba a dar y se iba a apagar todo. No tenía ni puta idea, man. Y fue como, güey, puta. Pero ¿será que Vuelvo y le bajo un poquito. protección del sistema en los limitadores? No, ¿O como se que apagaba? se apagó todo. O sea, tuvimos un corte de corriente, como que los tacos se saltaron, porque le exigimos mucho al sistema. Yo no tenía ni idea que eso podía pasar. Por eso también es que todos los sistemas van a cierta fuente de corriente, por eso las luces van a otro sistema de corriente totalmente separado. No, y porque las luces meten un piden ruido. otra. Exactamente. Entonces, si compartimos sistema de corriente, las luces nos van a meter ruido al audio. Entonces, o sea, eso es como, esa vuelta fue como que visaje la corriente. güey. Harvey Marin decía en el episodio de él que la corriente a él le determinaba como la pureza del high-end en la mezcla. Él decía, en sus equipos, dice, marica, la corriente me determina la calidad de los brillos que yo O trabajo. sea, si yo tengo o sea, si estoy pegado a una buena fuente de corriente, pues seguramente podremos como utilizar todo el espectro de nuestros equipos y toda la capacidad del asunto. Si no, va a llegar un punto donde la corriente no va a dar y le pasa lo que me pasó a mí, que se apagó todo y el show quedó todo el mundo Hay y mira que Esperando el final esperando, apoteósico. sí. El artista ahí.
Virga, qué susto, güey. Horrible, qué susto tan hijo de madre. O sea, fue muy chistoso. Muy chistoso. Menos mal tenía al lado también un gran ingeniero que en ese momento me dijo, perrito, es que le subió mucho. Un gran No, fue ingeniero. como, bueno, no, qué pena. Exclamó el gran ingeniero. Oscar Acosta, que creo que en ese momento está de monitores de Terciopelados. En ese momento hacía técnica para la negra, un bar en la séptima. Y fue en ese bar que me pasó eso. Nos comimos toda la corriente con el sistema y se pagó todo. Se reinició y seguimos el show. Pero muy chistoso. O sea, yo nunca en mi vida pensé que esa meta pasara. Entonces fue como a dónde, ya cuando llegábamos a los shows, es como a dónde nos estamos conectando. Claro. De dónde estamos sacando la corriente para nuestro show. Si está dando o no está dando. Si tenemos las dos cosas, si tenemos 110, si tenemos 220, a veces eso también influye. Las como fases, que sí. las fases. Entonces como que sí, como que uno me acostumbré entonces a preguntar ese tipo de cosas. Yo tuve un profesor en la universidad que se llamaba William Romo. ¿Tú alcanzaste a conocer a William Romo? No. Él fue el ingeniero de sonido, el front of house de Charly Sa en la época dorada de Charly Sa en los 90s. Grande Charly Sa. Sí, claro. Y el man me contaba, o sea, yo me acuerdo mucho de una clase con él, de ir a mirar el sistema eléctrico en la universidad y abrir y decir, esta es la fase y de aquí se agarra uno y de aquí se agarra uno, pero nunca montamos, en la universidad no había un sistema, había una LS9 y 2 cabinas DAS con un sub y ya. Y era en un salón, qué chistoso, güey. Y el salón se llamaba Sonido en Vivo. O sea, es que rarísimo, güey, pero Capos. sí, o sea, el salón se llamaba Sonido en Vivo y ahí estaban los equipos y bueno, ahí uno hacía algunas cosas, pero sí recuerdo mucho de que eso para mí apareció como algo teórico que yo vi en la universidad, pero nunca llegué a necesitar eso como tú lo estás asumiendo. Claro. Como por ejemplo, y me adelanto y me salgo aquí un poquito, esa época que pasaba en Audiovisión, que yo me acuerdo por hablar con Estefano, de la época en que probaban cables de corriente ustedes. Ah, sí. Entonces Esa fue una época cambiaban bien la demente. cambiaba mucho la película por la calidad del cobre, del cable de corriente, de la consola que estabas trabajando o de los monitores. Qué bizarro. Sobre todo en el high-end. sí. Entonces, bueno, nos vamos a pegar una envidiada. Bueno, tú tienes que hacerlo porque vas a llegar a conectarte a unos sistemas y a unas condiciones eléctricas diferentes y eso va a incidir en tu sonido también y en la forma en la que el sistema va a responder. Pero en la parte del estudio, uno ya empieza a pensar también así, ¿no? O sea, yo en algún momento alcancé a pensar en decirle a Steven Bastidas que me hiciera 2 cables para los monitores. De poder serios. Sí, y de también Y de audio. XLR de audio. Claro, O sea, también, o sea, yo también opino lo mismo, igual cambia y es un video, pero uno aprende a darse cuenta que sí cambia, Sí, o sea, claro. porque tú lo dijiste también, ¿no? O sea, odiaste la consola, esa consola fría, sí, horrible. porque sientes que suena. Sí, digital, y por eso en este momento puedo decir que no trabajo con esa consola y que no me la ponen, y lo mismo me pasa con Behringer X32, ya se prohíbe poner esta consola en rojo abajo de todo el rider. O sea, Midas y Behringer, o sea, son la misma vuelta de cierta manera, como que Midas o Behringer compró Midas de cierta manera. Sí. Pero igual, entonces estuve en una pelea hace poquito como porque me ponen una Midas de consola, pero entonces el Snake digital es el Behringer. Y entonces mi mamá me decía, pero eso no cambia. Y yo le dije, Rey, los preamps son diferentes, pero es que son de Midas y no importa, los preamps son diferentes. O sea, sí cambia, la calidez del sonido es diferente. Yo te pido que me pongas el Midas, porque es el que yo estoy seguro que nos va a brindar la calidad que yo necesito para mi show. No te estoy pidiendo que peleemos acá en cuestiones ingenierísticas de qué te suena a ti y qué me suena a mí. Te estoy diciendo que esto es lo que yo necesito, ¿no? Entonces es muy chistoso porque la gente piensa que entonces que con una X32 uno puede hacer lo que sea y sí tiene sus limitaciones.
Es una herramienta que funciona. No, funciona Sí, de maravilla. exacto. Y es un universo que para aprender es Exactamente. espectacular. O sea, ahí tienes todo y tienes la posibilidad de hacer todo si te las ingenias. Como que puedes hacer mierdas en paralelo, puedes hacer procesamientos de vainas muy chimbas, pero pues por ejemplo, ahora necesitamos hacer un show serio, por una vuelta seria, pues vamos a hablar de cosas serias. Con esa consola no la hacemos. Es lo mismo que pasa con una interfaz chiquitica y un micrófono y uno mira, yo me acuerdo mucho de trabajar un diciembre en una tienda de ropa en Santa Fe y sacar mi plática que me hice en sus 15 días trabajando en esa tienda de ropa e irme para San Andresito de la 38 a buscar un micrófono de condensador y me compré un Behringer C3 y me acuerdo de llamar a un amigo con el que hacíamos música y decirle por teléfono: ya tengo micrófono profesional para grabar voces. Y muchos años después, yo ni siquiera tengo un gran micrófono, pero muchos años después, yo le regalé ese micrófono a alguien que estaba aprendiendo. O sea, fue como, Claro. "Venga, yo no lo voy a usar jamás porque suena inmundo, suena horrible, pero pues tú que no tienes micrófono, úsalo y después te vas a dar cuenta más adelante cuando Y tengas un entiende el mejor universo de qué es un micrófono de condensador y cuáles son las limitaciones y para qué sirve y cómo suena. Y Exacto. aprende a que no te tiene por qué gustar ese micrófono porque suena a mierda, man, y lucha por algo mejor. Man. Exactamente. Pero sin ese micrófono tal vez no tienes acceso a empezar a aprender, ¿no? Total. Qué chistoso porque nosotros estamos ahorita en la búsqueda de presentar el podcast a patrocinadores. Behringer lo sentimos, pero no creo que ya no nos podríamos presentar. La reunión con Behringer hay que cancelarla. No estamos hablando mal porque, como les digo, o sea, ahí, si lo viéramos desde el otro lado, mi primer micrófono, el micrófono que compré con mi plata trabajando en una cosa que no era esto y que con el que hice muchas maquetas y hice muchas cosas, fue un micrófono, un Behringer. Claro, Sí. no, y yo tengo salvavidas que son Behringer. Sí. Hay una cajita de audífonos Sí, la negrita que repartidor de tiene cuatro esa vainas. cajita negrita. Ese es el salvavidas más berraco que hemos tenido todos acá. Que no hay in-ears en la vuelta, yo tengo mi cajita y todo bien. Sí, eso Y sí. todos felices, pero la cajita, parce, y ha funcionado los años de los años y es un equipazo. Chévere ver cómo la experiencia le va a uno dando herramientas para poder aprender a comunicarse mejor, aprender, lo dijiste ahorita también, desde no solamente tu oficio como ingeniero, sino de los músicos con los que estás tocando. Dijiste, la música cada vez es mejor, porque los músicos también están creciendo al lado de uno, ¿no? O sea, cada show es algo que les permite a ellos trabajar mejor su propuesta musical, el amarre como los músicos, bueno, etcétera. Pero la experiencia nos va construyendo a nosotros como profesionales, como seres humanos, y también nos está ayudando a entender y a discernir cuándo necesitamos aprender más, cuándo las herramientas se nos empiezan a quedar atrás y cuándo nosotros podemos dar el salto para poder hacer cosas mejores, ¿no? Y que a la final la experiencia sea mejor, la música y la interpretación sea transmitida desde este man, ¿cierto? Desde el micrófono hasta el sistema como lo está escuchando tú en front of house o en side of house y los chicos o la gente, pues perdón, que está en el público. Severo, man. Me alegra mucho. Dale. O sea, estoy bien motivado con la charla que nos has comentado. No, es muy bonito. ¿Para qué? En últimas, siento que pues hemos aportado bastante a los proyectos con los que trabajo. En últimas, no solo pues termino siendo como el ingeniero de sonido, como que llega a trabajar de cierta manera, como que con mis proyectos y con los proyectos con los que más como que tengo confianza de cierta manera. Estoy en los ensayos, estoy en los arreglos, propongo, les digo como, hey, no, que suena bien, que no suena bien. De cierta manera me escuchan, como que tenemos una relación laboral más allá de solo la ingeniería, de cierta manera, ¿cierto? El show de Delfina, por ejemplo, que trabajé muchos años con ella, lo hicimos en conjunto, con los músicos, conmigo, con ella. El show del Rap Band igual, como que todo lo diseñamos. El show del Calvo ahorita que vamos a presentar, lo diseñamos juntos, desde lo técnico hasta lo musical estamos presentes, porque además de eso se trata mi camello y como yo lo afronto, y es como la responsabilidad de traducir tu arte y que esa traducción sea lo más pulcra posible en cuestión de lo que tú quieres decir y lo que la persona está escuchando. Exacto.
y trabajo mucho y mi escuela fue mucho también con rap, entonces lo que tiene el artista que decir es muy importante. Y entonces, ¿y cómo hacemos para que tú no afuera no estés escuchando un bla, 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 un bambuleo o un baboseo, o no sé, como todos los problemas con los que nos podemos enfrentar en un sonido en vivo con respecto a lírica extensa, a que los manes están botando aire y botando aire, y cómo hacemos de que esa traducción sea fiel, porque hay un mensaje, o sea, muchas veces como que los temas, hay mucha música que pues tiene verso y coro y pues no dice mucho de cierta manera, pero el Es que el rap, género si no urbano, sí, entiendes claro. lo que No, dice, claro. no entendiste por qué estabas ahí, no has entendido de dónde viene el artista, de dónde viene este rapero, qué ha vivido, porque por lo que, o sea, por lo que tú te conectas con él es por eso, porque escuchas sus letras. Entonces mi trabajo es mucho más difícil, que no es solo como que la banda suene bien o que el beat suene bien, sino que tú logres entender el mensaje si tú no has escuchado al man. Porque pues seguramente la persona que ya lo escuchó se puede saber la letra. No le importa si lo está escuchando enfrente. Pero si tú estás conociendo al man y no tienes ni idea que el man dijo, no hicimos nada. Sí, claro. Fuimos a no hacer nada. Entonces, como que yo me tomo mi trabajo muy en serio porque además mi escuela fueron los raperos. Ahora no trabajo con solo raperos, trabajo con un montón de gente. Pero sí me baso mucho en cómo te tienen que escuchar, ¿no? Y tu mensaje se tiene que escuchar. Tu mensaje tiene que ser lo primordial y respeto mucho eso, y respeto mucho el artista y respeto mucho el arte que hace cada uno de los artistas como para no serle fiel al momento de traducirlo. Entonces, como que esta política de trabajo igual me ha llevado a tener excelentes hermanos, a vivir en una casa que pues respira música, con estudios por todo lado, donde trabajamos con muchos artistas, donde, pues sí, como que ha sido bonito gestar hasta mi casa. Mi casa se ha vuelto eso. O sea, acá hacemos todo, acá ensayamos, acá hacemos podcasts, acá hacemos mezcla, máster o sea, hasta lo que nuestras capacidades técnicas nos lo permitan, tenemos un sonido y tenemos un gusto por lo que nos mueve. Y ya partiendo de base, eso, teniendo eso como política, lo estamos logrando. Ya que técnicamente tengamos que mejorar un montón de cosas, obviamente, toda la vida. Pero pues eso vendrá con más camello, eso vendrá con más oportunidades y seguir haciendo las cosas bien, teniendo respeto por el arte, teniendo respeto por el artista y, y pues siendo buena persona y siendo humano al momento de camellar. Siento que es el norte que nos ha diferenciado de muchos otros, de muchas otras casas de producción o de sellos o de muchos otros ingenieros, como que nuestra manera de camellar es un punto diferencial y en últimas es también lo que nos corresponde vender y lo que nos defiende también como artistas, porque en últimas también somos igual de sensibles, somos igual ¿de qué? De vulnerables al momento de trabajar nuestro arte. O sea, yo me doy súper duro con cada show que no logro, que son pocos los que no he logrado, pero que si han habido shows malos, han habido shows malos. Y todo bien. Y Y hace al otro parte día también. hace parte del asunto y mañana hay que levantarse y volverlo a Volver a hacer hacer. lograrlo. Mi primer Movistar Arena fue asqueroso, man. Y gracias a Dios, mi primer Movistar Arena vino doble, que tenía show el jueves y show el viernes. Mismo show. Y el primer día me fue como el culo. El segundo día la toqué. ¿Cómo? No sé, pues poniéndome el piroborreto, poniéndome en el punto donde no estoy cómodo y o sea, ver la decepción de alguien que confía en mí, weón, ver como, pero no nos fue bien. Para mí fue como, bueno, entonces, como mañana lo voy a romper? Esa noche no dormí, weón. Claro. Esa noche no dormí y al otro día me fue de puta madre, weón. Hice mierdas que además, lógicamente, no tendrían por qué funcionar, de cierta manera. Pero, breve, entonces esto conlleva, con esto mato ciertas reflexiones, pongámosle un limitador a la voz y volvamos esa mierda
durísimo, weón, y logramos entonces matar la reflexión a punta de volumen. No tenía ni idea que eso podíamos hacerlo, weón. Y lo logramos, weón, y puede hacer que una voz se entendiera en el Movistar Arena, weón, que pocos pueden decir esa vuelta porque es dificilísimo, weón. O sea, venue difícil, weón, Complicado. complicado. Pero entonces como que sí, esos retos como que llevan a seguir creciendo y seguir aprendiendo y esforzarse. Y siento que ha sido un camino muy, muy bonito y que esperemos Chimba, sí. siga creciendo y siga mejorando, Dios quiera. Muchas gracias, Gamita, por toda esa info. Comparto mucho tu visión de la forma de camellar. La verdad, yo creo que también trato de aplicar lo mismo para mí. Y de verdad que es grato encontrarse con personas como tú y como decía Oscar antes, bueno, cuando camellamos ese primer show que le conté a Oscar, le dije, marica, ese man es un bacán. Sí, fue la primera cosa que me dijo. Ese man es un Y bacán. además yo llego a botarle aceite a todo el mundo, así con cariño, pero Sí, sí, es bonito, hay que encontrar, o sea, buenos espacios de trabajo y fomentar la tranquilidad y buenos canales de comunicación donde nos podamos decir todo, donde todo en serio esté muy claro el momento de trabajar, pero que también sea igualmente laxo para reírnos y porque igual vamos a compartir la de tiempo juntos, nos vamos a estresar, vamos a tener que aguantarnos en momentos malucos, entonces es como pues por lo menos pasemos un buen rato, o sea. Sí, somos un equipo. Exactamente. Que, o sea, ahorita que hablabas también del show, de que los producen juntos, o sea, la gente de a pie no se imagina la cantidad de personas que hay detrás de un show, que hay detrás de un disco. Total. O sea, yo, marica, la semana que viene tengo reunión de preproducción de un show y somos más de 20 personas citadas, weón. Sí, creo. Entonces, o sea, la gente cree que es que los músicos se paran allá al frente, el de luces y el de sonido y sale. Y eso, porque el artista ni siquiera pide ingeniero. O sea, el artista cree que el man con un DJ va y ya lo logramos. El manager. El manager sí es indispensable. Sí. Porque pues es mi amigo. Pero no se dan cuenta que a lo bien el equipo lo es todo. Todo. Y para hacer las vueltas bien hay que tener un equipo chimba. Que fue otra de las vueltas que llegó y dejó muy claro Teo, por ejemplo, con la oficina de Proyecto Uno. Porque entonces antes, por ejemplo, yo estaba haciendo FOI monitores en la misma consola y pues es una vuelta que no se hace. Y llegó esta persona que es como súper experimentada y les hizo entender y les explicó que es que la vuelta no se puede hacer así. Tú necesitas un ingeniero de monitores, necesitas un ingeniero de front of house, necesitas un ingeniero de luces, necesitas un stage manager y un roadie. Es lo mínimo que necesitas para llevar a cabo un show. Aparte de que hay otro equipo de producción del venue y de un montón más, pero tu equipo personal mínimo son otras 5 personas solo técnicas. Y eso me pareció muy, muy bacano porque no estamos mal al pensar que, bueno, que sí somos necesarios, ¿cierto? Sí somos necesarios y somos necesarios todos. No es que para esta fecha vamos solo con FO y para esta fecha entonces, uy, si hay otro poquito de plata, entonces vamos con FO y monitores y para esta fecha entonces vamos con FO y con luces porque hay unas buenas luces, pero entonces monitores te toca a ti otra vez. Entonces como, no, necesitamos ir los 5 para todo. Porque es la única manera de garantizar constancia en tu show, en tu sonido, en la vuelta, en que el trabajo se haga bien y el que en última sea humano. No es humano hacer front of house y monitores, weón, en la misma consola, parce. Es difícil, weón. Es un reto y puta. Y lo logré varias veces, pero menos mal ya no me toca más. Qué chimba, Gamita, ¿verdad? Muchas gracias por aceptar la invitación No, Miguel, al podcast. mil gracias. La Las verdad, muy personas que bonito. quieran comunicarse contigo, ¿por dónde lo pueden hacer? ¿Qué medios de Ingastram. comunicación? Instagram. SA Gama 619 o Sebastián Gama, me pueden buscar por todas las redes. Y inconfundible, mis muchachos. Bueno, recuerden que pueden seguir a Miguel Mora en @Miguel Moraba. A mí me pueden encontrar como @OscarPinilla_R y al Podcast Resonante lo pueden seguir en @el Podcast Resonante en Instagram y en TikTok. Y queremos agradecer
a la Universitaria Justiniana por ser el sponsor oficial de la ejecución de este episodio y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Gama, en serio. Mil gracias, muchachos. Chao, chao. Chao. Un momento.